Hola, bienvenido al módulo 10. Mi nombre es Manuel Acosta y ya te he acompañado en algunos otros módulos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy importante, que mucha gente fracasa o batalla en sus emprendimientos por no tenerlo en cuenta, que es evaluando proyectos de inversión. Que no te asuste este tema, puede sonar a lo mejor un poco complejo o algo muy técnico. La verdad es que lo vamos a enseñar de una manera muy sencilla, muy dinámica, muy amena para que puedas entender las partes prácticas y lo que necesitas para, no importa el negocio que tengas, poder tomar mejores decisiones en base a números. Entonces, acompáñame en este módulo y espero que aprendas mucho. Antes de empezar, me gustaría que platicáramos de algunos conceptos básicos que necesitamos entender antes de entrar en materia. Número uno, vamos a platicar rápido de cuál es la diferencia entre la contabilidad y las finanzas. Mucha gente cree que la contabilidad es el único lugar desde donde se sacan los números, y sí, más o menos, pero ¿cuál es la diferencia? La contabilidad es el registro exacto de las operaciones de una empresa. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se gaste o ingrese se tiene que contabilizar, se tiene que registrar en algún lado, y esto tiene fines de varios tipos, pero principalmente es, por ejemplo, el pago de impuestos, y también de la contabilidad se generan algo llamado estados financieros, que esos son simplemente hojas o formatos que nos dan cierta información de nuestro negocio. Pero bueno, entonces la contabilidad es el registro exacto, qué es lo que pasa y qué es lo que pasó. Las finanzas están también enfocadas, es algo muy similar, pero aquí nos da un poco más de libertad para poder poner algunas otras cosas a lo mejor subjetivas, suposiciones, proyecciones, y centrarnos más principalmente a lo mejor en el flujo de efectivo, que es simplemente el dinero que entra y el que sale. No estamos en este caso tomando en cuenta cosas como depreciaciones, que es el valor que baja de las cosas que compramos. Si tú compras un carro en 100,000 pesos, en 5 años no va a valer esos 100,000 pesos. Sí, entonces la contabilidad sí toma en cuenta ese tipo de depreciación. En las finanzas podemos o no tomarlo, depende del enfoque que le demos. Pero entonces las finanzas nos sirven para poder estructurar mejor nuestro negocio en números, a como nosotros lo vayamos entendiendo y a lo que vayamos necesitando, sin tener que someternos necesariamente a reglas contables que vienen en la ley. Entonces, las finanzas vamos a llamar lo que es más para análisis. La contabilidad es como registro, las finanzas nos ayudan más para el análisis de qué es lo que está pasando y puede pasar en nuestro negocio. Porque con lo que hacemos podemos proyectar, podemos ver qué puede pasar en el futuro, qué pasa si vendemos más, qué pasa si vendemos menos, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta que nos ayuda mucho para poder tener mejor visualizado los diferentes escenarios que pueden pasar. El siguiente concepto que me gustaría repasar es qué es un modelo financiero. Este curso se trata de análisis de inversión, pero la verdad es que para analizar una inversión necesitamos tener un modelo financiero. ¿Qué es esto? Un modelo es una representación de algo. A final de cuentas, eso es. Y financiero quiere decir que es en la parte de las finanzas de un negocio. Entonces, un modelo financiero es la representación de un negocio, un emprendimiento, un proyecto o lo que sea, traducido en números para ver cómo es que se comportaría, cuáles pueden ser sus gastos, cuáles pueden ser sus ingresos, los márgenes que esto nos genera, la utilidad o la pérdida. Y entonces esto nos ayuda a visualizar como en un juego de mesa, como en un tablero de ajedrez o del que quieras, desde arriba, ver todas las partes del negocio y ver cómo se van a relacionar en números. Al final de cuentas, todo en este mundo son números. Todos los negocios se pueden traducir en números. Hay partes que a lo mejor son más difíciles de traducir, como la parte de la creatividad o cosas así. Pero al final de cuentas todo se traduce en dinero. Y el dinero y los números normalmente son muy fríos, son muy exactos. Entonces, mientras mejor nosotros repasemos este modelo financiero y mientras más lo afinemos, es más probable que podamos entender bien cómo funciona nuestro negocio. Si viera la cantidad de negocios que fallan en el día a día, porque son muy buenos produciendo, pero son muy malos entendiendo sus números, se sorprenderían. Casi todos empezamos un emprendimiento porque sabemos hacer algo. Llámese producir algo, dar un servicio, poner lo que sea, poner uñas, una peluquería, una panadería, un servicio de asesoría, lo que sea. Si nosotros sabemos hacer eso y por eso emprendemos. Sin embargo, si no entendemos bien cuáles son nuestros costos, nuestros gastos y toda esta parte, vamos a ir un poco o mucho a ciegas.
Entonces, un modelo financiero es esto, es la representación de nuestro negocio, emprendimiento, idea o lo que sea en números para saber si nos conviene o no, o tenemos que incrementar qué cosa o disminuir qué cosa. Nos permite analizar. Y esa es la importancia de saber hacer en general un modelo financiero, aunque sea sencillo, no importa. Se puede ir complementando, se puede ir trabajando. Sin embargo, tenemos que aprender a hacerlo lo básico. Las bases siempre son lo principal. Uno de los principales usos que tenemos en el modelo financiero son las proyecciones y el seguimiento mensual de operaciones. ¿Qué es esto? La proyección no es más que nosotros poner ciertos supuestos para ver cómo vamos a ganar o cómo se va a operar los siguientes meses o incluso años. Entonces, una proyección es, hoy estamos vendiendo 100 unidades de X cosa. ¿Qué pasa si el siguiente mes vendemos 120 o 150 y llegamos a 200? Eso nos va a dar unos números, nos va a dar una información, pero también podemos jugar con, bueno, ¿qué pasa si vendemos menos? ¿O qué pasa si vendemos más? Para poder tener visualizados los diferentes escenarios y poder saber qué vamos a hacer en caso de que pase cierta cosa u otra. Entonces, las proyecciones son una herramienta muy, muy importante porque es lo que nos va a dar la pauta de saber qué está pasando y qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Es lo que nos va a permitir estar mejor preparados para el futuro. Entonces, si uno no está preparado para el futuro, va a ser difícil, va a ser muy complejo que lleguemos a tener éxito en un emprendimiento porque, repito, vamos a ir a ciegas. Entonces, la preparación es parte básica en cualquier negocio. Y no importa si es un negocio multimillonario con muchísimas sucursales o si es un negocio, un emprendimiento de 2 personas, no importa, los principios son los mismos. Claro que hay diferencias ya en el detalle, pero el principio es el mismo. Hay que aprender a analizar nuestro modelo financiero para poder proyectar, para poder ver qué es los diferentes escenarios que nos puede deparar el futuro. Otra de las cosas para cuales nos sirve mucho es para el seguimiento mensual de las operaciones. Hay mucha gente que produce, que opera sin saber qué está pasando en el día a día, sin saber si en mes a mes estás teniendo pérdidas o estás teniendo utilidad, pero cuánta utilidad, cuánta pérdida, cuánto tiempo podemos aguantar perdiendo, cuánto tiempo vamos a tener utilidad, qué vamos a hacer con esa utilidad, nos cobramos, nos repartimos dinero, la reinvertimos, nos alcanza, no nos alcanza. Veo que tengo dinero en el banco, pero no sé de qué es, cómo lo puedo utilizar. Todas estas preguntas nos las puede resolver el seguimiento de las operaciones, que es simplemente es mes a mes ir poniendo lo que se gastó y lo que ingresó, independientemente de la contabilidad, que esa la tenemos que llevar, que no es materia de este módulo, sin embargo, esa la tenemos que llevar con un contador experto. En las finanzas nosotros podemos poner nuestras representaciones de, mira, gastamos tanto, ingresó tanto, nos quedó tanto de utilidad. De esto ya le podemos descontar impuestos, de hecho es lo que se necesita hacer, y ya sabemos la utilidad que está quedando y lo que ya realmente podemos utilizar, porque lo más común es que nuestra utilidad no coincida con lo que está en el banco. ¿Por qué? Por diferentes razones. Porque puede que a lo mejor debamos algún crédito, porque los impuestos que se generaron este mes se van a pagar dentro de 2 meses. Esos son de los más comunes. Sin embargo, todas estas razones son las que hacen que difiera o que sea la diferencia entre lo que está en el banco o en la caja en efectivo y nuestra utilidad. Si tienes 100,000 pesos en el banco, no quiere decir que son tuyos, no quiere decir que te los puedes gastar. Porque a lo mejor si te los gastas creyendo que son utilidad y resulta que en 2 meses tienes que pagar 30,000 pesos de impuestos, ya te quedaste sin dinero y vas a sufrir. Entonces, el modelo financiero y el seguimiento mensual de las operaciones nos sirve justo para esto, para saber, ok, cuánto fue de utilidad, cuánto realmente es mío o se puede reinvertir, se puede usar y cuánto tenemos que guardar en algún fondo para enfrentar diferentes compromisos en el futuro que se generaron ahorita. Si tú tienes un empleado este mes, el costo de ese empleado, a lo mejor lo que pagas de Infonavit, de IMSS, no se paga en este mes. Se generó el gasto en este mes y en este mes es lo que te costó virtualmente tener ese empleado, además de su sueldo. Tienes que tener ciertos gastos contemplados, pero no se van a pagar ahorita. Las vacaciones, por ejemplo, que se está generando por el hecho de que el empleado esté trabajando contigo, se pagan cuando tenga vacaciones. El aguinaldo se paga a finalizar el año o cuando renuncie esta persona. Sin embargo, es un gasto que se está generando día a día virtualmente porque el hecho de que esté ahí lo está generando. Entonces tienes que aprender a guardarlo. Pero bueno, lo veremos un poco más adelante.
Por lo pronto necesito que entiendas que el seguimiento mensual de las operaciones en esto es básico también. Necesitamos aprender a saber cuánto nos están costando las cosas para poder ver cuánto estamos ganando. Ahora sí, empecemos con la materia.